¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Búnker. En esta oportunidad quería compartir con todos ustedes un pequeño análisis de este receptor SDR, el MSI.SDR, un receptor de origen chino que lo pueden ver en las principales tiendas chinas en internet. Van a ver que lo están vendiendo por todas partes. Algo muy interesante y sobre todo estaba muy emocionado por recibirlo porque al menos sobre el papel sus características técnicas son muy interesantes. Vemos que dice recepción de 10 kHz hasta 2 GHz, trabaja a 12 bits y hasta 10 MHz de ancho de banda. La verdad que comparado con los RTL SDR, este aparatito gana por goleada en todas las características técnicas. Un RTL SDR cubre desde 24 MHz hasta 1,7, 1,4 gigas, no permiten más de 2 MHz y tal vez los que se pueden usar en direct sampling, la parte de recepción en HF es un poquito, tiene ahí por unos valles de recepción. En cambio, tiene cobertura completa. Ahora, ¿gracias a qué es posible esto? ¿Cómo puede ser que este sea tan económico y tenga semejantes características técnicas? Bueno, básicamente porque utiliza un chip de MSI 001, que es un chip para sintonizar radio, AM, FM, DAB. Es un sintonizador multipropósito muy económico, pero muy poderoso, que hace posible esta recepción, digamos, de una cobertura muy amplia, muy grande. Ya vamos a ver más adelante el interior y vamos a ver un poquito los chips, pero es gracias a este pequeño integrado que podemos realizar semejante cobertura. Bueno, pasemos ahora a lo que es para mí una de las características más interesantes que tiene este pequeño SDR y que trata acerca de los bits, la resolución de bits a la que trabaja este SDR. Analizar el tema de los bits a las cuales está trabajando el conversor analógico y digital es un tema bastante complejo, involucra muchísima matemática y es un poco abstracto. Así que para simplificarlo y no entrar en temas tan técnicos, vienen ustedes acá arriba, les he puesto una foto, estamos viendo 3 fotos, donde se grafica la diferencia o la mejora que produce tener una mayor tasa de bits. Por ejemplo, en la primera foto de 8 bits vemos que son menos los colores y el rango que podemos abarcar, el rango dinámico que tenemos en la imagen, es mucho menor comparado con el de 12 bits. Este efecto también o similar se produce cuando hablamos de señales de radio. Para resumir, una mayor tasa de bits nos genera a nosotros un mejor rango dinámico, es decir, tenemos menos ruido y y podemos recibir señales más potentes sin saturar el receptor. Luego también nos permite tener una mejor sensibilidad, es decir, podemos recibir señales que son más débiles, podemos obtener señales, señales débiles mucho más fácil de lo que sería el piso de ruido y también mejoramos la respuesta de nuestro receptor ante señales que son muy fuertes y que, por ejemplo, en 8 bits tienden a saturar el receptor, aumentando la base de ruido. Con mayor resolución de bits podemos afrontar de mejor manera y manipular y recibir señales más fuertes que están llegando
hacia el receptor a través de la antena. Otro punto muy interesante que tienen el MSI.SDR es que es totalmente compatible con el programa SDR1. Seguramente ustedes habrán visto los SDR de gama media, media alta, como son el RSPA1, RSPA2, RSPDX o Duo. Tienen ellos, la empresa SDR Play tiene un software llamado SDR1 que es muy poderoso, es muy liviano, no se necesitan grandes computadoras para hacerlo funcionar y la verdad que es muy poderoso y a mí me gusta mucho, funciona muy bien. Este pequeño SDR económico es 100% compatible con ese software. Seguramente la gente de SDR Play no debe estar muy contento, pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué les parece si lo desmontamos y vemos qué hay en el interior? Para eso vamos a sacar. Vemos que por ahí tiene unos tornillitos. Sacamos los tornillos. Y una vez que tenemos ya todo fuera, lo tenemos desarmado. ¿Qué les parece? Aquí está la plaquita, como ven, muy pocos componentes. A ver si la cámara lo permite. Tenemos, a ver si enfoca, tenemos el chip que hace posible la recepción de radio, el MSI 001, que es el que se encarga de hacer la sintonización, y luego tenemos un chip MSI 2500, que es el que se encarga de comunicar toda la información que viene de la tapa receptora y enviarla al puerto USB. Vemos también a la entrada que hay una serie de componentes. Estos son dos preselectores de filtros. Como siempre pasa en todos los receptores SDR económicos, fíjense que lo que es la etapa de filtros es muy vacía, digamos, muy escueta. No hay prácticamente un front-end, un filtro. Simplemente se ven dos chips que seleccionan aparentemente dos filtros a la entrada, pero nada más. Y es más, miren, si se fijan bien, ahí aparentemente antes había un capacitor, o se han olvidado de poner un capacitor, me parece. Parece ser que iba ahí un capacitor electrolítico. Bueno, es construcción china. Por los 30 euros que cuesta no se puede pedir mucho. Del otro lado vemos algunos chips, capacitores, pero la verdad que todo muy, ¿cómo decirlo? ¿No? Bastante pobre. También decía la carcasita, vemos que esto dice que tiene un TXO, pero yo la verdad que no lo veo. Yo no sé si será esto, creo que esto es... No sé si será ese que está ahí. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios, pero yo no veo un cristal compensado por temperatura. Creo que es ese, pero no estoy muy seguro. Pero bueno, la verdad que la construcción no es de las mejores, pero no quiero criticarlo hasta poder analizarlo en recepción. Quería simplemente con esto compartir un poquito lo que era su interior, los chips, su montaje, el cual no está tan malo. Pero miren, fíjense que creo que ahí también hasta le falta un capacitor. No sé si se han olvidado o es así. Pero bueno, por supuesto no vamos a pedir que tenga los mismos filtros y construcción que un RSP Duo como el que tengo, que son ya hechos de forma profesional por la gente de SDR Play. Pero vamos a darle una oportunidad. Vamos a conectarlo a la MLA30
y vamos a ver cuál es la performance que tiene este pequeño bichito. Bueno, muy bien amigos, ya tenemos conectado el MSI.SDR. Lo que vamos a hacer ahora es descargar el software necesario para que funcione. Este pequeño pincho funciona tanto con el SDR Console, la versión número 3, que es la última, o también con SDR1. A mí, la verdad, me gusta más utilizar SDR1. Vamos a buscar SDR Play en Google, entramos, nos aparece la página web de ellos, podemos ir directamente desde aquí a descargas, elegimos por ejemplo el RSP1, elegimos nuestro sistema operativo y pinchamos SDR1. SDR versión 1.40.2, seleccionamos y comienza directamente la descarga. Una vez que lo terminamos de descargar, lo instalamos y lo ejecutamos. SDR1 y nos aparece aquí ya la ventana del programa. No voy a explicar mucho cómo funciona SDR1, es un software es intuitivo, pero la verdad que es muy completo, tiene muchísimas funciones, directamente me voy a limitar a las funciones básicas. Lo que vamos a hacer es que una vez que tenemos ya con el pincho conectado por USB y la antena conectada, le damos a play. Ahí vemos que tenemos algo ya de ruido. Bueno, vamos a empezar por 160 metros. La verdad que se ve bastante bien la recepción en 160. A ver si podemos ir a la parte de las AMs más abajo. Bueno, vamos a empezar por 80 metros, que es lo más práctico. Son las 10:30 de la noche, todavía no hay muy buena propagación al parecer. Se alcanza a ver un poco algo de RTTI y algo de algunas unas AM comerciales. Parece que no hay tanta propagación. Vamos a 60 metros. Bueno, aquí tampoco se ve mucha propagación. Vamos a 40. Aquí la cosa sí está un poquito más movida. Una estación italiana. Ahí parece ser una estación de Inglaterra, ok. Viene bastante bien la recepción. Mike Echo Zero, también estaciones llegando muy fuerte. También un poco de telegrafía. Bueno, la verdad que muy buena la recepción. En 40 metros la banda parece estar un poco más activa. Si bien las señales no son muy fuertes, se alcanza a apreciar bastantes estaciones. Vamos a 30 metros. En 30 metros, bueno, se ve la parte acá de FT8, muchas estaciones. Telegrafía, bueno, bastante bien. Vamos a 20 metros.
Fuertes las señales en 20 metros. Muchas estaciones en 20 metros, lo cual muestra, parece que la banda está con algo de buena propagación y vemos que el receptor... Echo 75 Hotel Zulu. Echo 75 Hotel Zulu. Good evening. My name is Frank. And the strong signal 589 clear, over. Una estación llegando muy muy fuerte. Muchas estaciones en banda lateral. Por supuesto FT8 también. Telegrafía. Muy bien la recepción en 20 metros. La verdad que se ve que la banda está bien. Vamos a 17. Ahora sí hacemos una probita rápido. Bueno, acá ya empieza a haber un poco de ruido. 15. Bueno, acá también sigue un poco el ruido de banda. También son mis monitores. Veo que no tiene tanto filtrado. Vamos a ver si encontramos algo en 10 metros. Pero bueno, creo que a esta hora las condiciones de propagación no son las mejores. 6 metros tampoco. También mucho ruido. 2 metros. Qué ruidería. 2 metros. Bueno. Y lo bueno es que podemos ir sintonizando estaciones hasta 23 centímetros sin ningún problema, incluso más allá. Muy bien amigos, vamos a entonces hacer ahora la prueba de recepción con 10 MHz de ancho de banda. Para hacer eso tenemos que venir acá a Settings, tenemos que elegir la opción que dice 0 y F y vamos a ver que aquí nos da la opción de todos los, el ancho de banda de nuestra IF, de nuestra frecuencia intermedia. En este caso vamos a hacer la prueba máxima, que es a 10 MHz, y damos play y ahí ven que estamos recibiendo 10 MHz. Fíjense que acá en la parte más baja de la pantalla prácticamente la recepción está comenzando en unos 1400 MHz, lo cual abarcamos toda la banda de 60 metros, de 160 metros. Seguimos aquí al rango de 3500 a 4000 kHz, lo cual es banda de 80 metros. 5000, 5500 kHz tenemos banda de 60 metros. También recibimos banda de 7000 kHz, lo cual es 40 metros. Y incluso también tenemos casi, bueno, no llegamos por poquito a la banda de 30 metros. Se alcanza a ver algunas estaciones acá en alrededor de 4000 MHz. Perdón, 4000 kHz. ¿Qué pasa? A esta hora no hay mucha propagación y no se alcanzan a discernir muchas estaciones. Igual, si llegasen a aparecer, se ven muy chiquitas, pero la idea de este experimento es ver que a pesar de estar recibiendo 10 MHz de ancho de banda, lo cual es muchísimo, el aparatito lo maneja de forma estable, no se producen recortes, la computadora tampoco está muy exigida y yo creo que esta es la mejor función que tiene el MSI.SDR, que nos permite tener un pan adapter, ¿no? Poder ver un gran ancho de banda. Aquí hay alguna señal. Aparentemente no sé si es banda de 40 metros o 75 metros. Pero bueno, la verdad que es muy interesante la función de recepción a 10 MHz. Si uno ve el pincho
dice que es un pan adapter. La verdad que como pan adapter funcionaría muy bien, sirve para experimentar, sirve para complementar la recepción. Y sobre todo si podemos ponerle algún filtro a la entrada, yo creo que tenemos un muy buen receptor, muy versátil, muy dinámico. No sé si reemplaza al RTL porque los RTL son más económicos y a su vez son más versátiles porque pueden utilizar software como por ejemplo SDR Sharp, que uno de ahí puede experimentar mucho más. Yo creo que este sirve para complementar una estación receptora, pero digamos teniendo en cuenta siempre el tema de filtrado. Y como pan adapter la verdad que creo que funcionaría muy bien. Es un lindo aparatito, la verdad que por el precio no se puede pedir más, por supuesto, está sumamente lo superan los equipos de SDR Play, pero yo creo que para aquel que quiera jugar, experimentar y tener un receptor de radio de prácticamente rango completo, es decir, desde un 10 kHz hasta 2 GHz, y sin preocuparse de app converter como tenemos que usar para RTL o SDR, yo creo que es muy versátil. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Ya vamos a seguir haciendo pruebas con el MSI MSI.SDR, vamos a seguir haciendo más pruebas, así que no se olviden de darle a la campanita, compartir y comentar cualquier cosa. Hasta luego.